Hoy vamos a hablar de colores, pero no solo de si algo es bonito o feo. Vamos a hablar de por qué un color puede tranquilizarte, por qué otro te activa, por qué muchas de las decisiones que tomamos no son tan racionales como creemos. Porque el color no es solo estética. Todo sobre la autoestima. Es lenguaje, es emoción, es memoria y muchas veces es manipulación, pero suave. La psicología del color es el estudio de cómo los colores influyen en nuestras emociones, percepciones y comportamientos. No es magia, no es misticismo, es una mezcla entre biología, cultura, experiencia personal y contexto. Un mismo color puede significar cosas muy distintas según el lugar del mundo, la época histórica, el soporte donde aparece y tu propia historia emocional. Por eso no existe un significado universal cerrado, pero sí existen patrones. Y esos patrones son los que se usan en cine, moda, diseño, publicidad, branding, política y básicamente en todo lo audiovisual que consumimos. La psicología del color no está ni en el Instagram ni en el marketing moderno, está mucho antes. Primero en algo muy básico, la supervivencia. Nuestros cerebros aprendieron a asociar colores con señales muy vitales. El rojo con la sangre, el peligro, la alerta. El verde con la vegetación, la comida, la seguridad. El negro con la noche, lo desconocido. El blanco con la luz, lo visible. Aún así, mucho antes de que empezaran a teorizar sobre ello, ya era usado para influir, emocionar y controlar a la población de alguna manera. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el azul no era solo un color bonito, era el color de los dioses, del cielo, de lo eterno. Por eso los faraones lo llevaban en joyas, coronas y maquillaje. El color construía autoridad, no era estética, era mensaje. En la antigua Roma y más tarde en la Edad Media, algo parecido ocurrió con el púrpura. Era un color carísimo de producir, reservado a emperadores, reyes y élites. El color decía quién mandaba, antes incluso de que esa persona hablara. La religión entendió esto muy pronto. Las iglesias no se pintaban al azar. Los frescos, los vitrales, las túnicas de los sacerdotes, todo estaba pensado para provocar una experiencia emocional. El dorado para lo divino, el azul para lo celestial, el rojo para el sacrificio y la pasión. No era decoración, era narrativa visual para una población que en su mayor parte no sabía leer. El color enseñaba, imponía, te hacía sentir. Con el barroco, el color se vuelve aún más teatral. Las cortes europeas usan colores intensos, contrastes extremos, telas brillantes, no solo para verse bien, sino para marcar distancia social. Cuanto más saturado, más caro. Cuanto más complejo, más poder. Aquí el color ya no solo emociona, intimida. Más adelante llegan los científicos y filósofos. Goethe, por ejemplo, no veía el color como solo algo físico, sino como algo emocional. Para él el color era una experiencia. Y ahí está la clave. Con la industrialización pasa algo fundamental. Hay que producir más y hay que vender más. El color deja de ser solo arte, solo religión o estatus y se convierte en una herramienta estratégica. ¿Qué color vende más? ¿Qué color tranquiliza? ¿Cuál llama la atención? Y aquí nace la psicología del color tal y como la conocemos hoy. Cuando alguien se da cuenta de que un color puede hacerte actuar sin que seas consciente de ello. Y desde ese momento el color ya no nos acompaña, nos guía. Cuando entramos en el siglo XX, el color empieza a usarse con una intención muy clara. En publicidad, en propaganda, en diseño del producto, se empieza a estudiar. ¿Qué color hace que confíes? ¿Cuál te impulsa a comprar? ¿Cuál transmite autoridad? ¿Cuál juventud? ¿Cuál lujo? ¿Cuál rebeldía? Y aquí aparece algo importante. El color no te obliga a hacer nada, pero te empuja. No decide por ti, pero crea el clima emocional para que tú decidas. Y esto lo vemos constantemente. El rojo en ofertas, el azul en bancos, el verde en marcas eco, el negro en lujo. Nada es casual, nunca lo ha sido. El color actúa antes que la palabra, antes que la lógica, que el análisis. Es una reacción casi inmediata. Por ejemplo, los colores cálidos tienden a activar, los fríos a calmar, los muy saturados estimulan, los desaturados invitan a la introspección, los neutros generan pausa, silencio, distancia. Pero aquí viene lo interesante, no es solo el color, sino cómo se combina. Color más luz, color más textura, color más contexto, color más narrativa. Por ejemplo, el rojo no significa lo mismo en un vestido, ni en una pared, en una escena de cine, en una señal de stop o en un cartel político. Y ahí es donde el color se vuelve dramaturgia. En el cine, como ya sabéis, el color cuenta cosas que el guión no dice. Puede anticipar un conflicto, marcar una evolución emocional, separar mundos, señalar estados mentales, crear nostalgia, incomodar, mentir. En moda el color
es identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo quieres ser percibido? ¿Qué energía proyectas? ¿Qué normas aceptas o rompes? Y en publicidad y redes, bueno, ahí el color es velocidad, impacto, memoria rápida. Y ahí va la pregunta incómoda, pero necesaria. ¿El color nos manipula? Respuesta corta. Sí, pero no de forma malvada automática. Nos influye porque somos seres emocionales, porque vemos antes de pensar. El problema no es solo el color, es cuando no somos conscientes de su uso. Por eso entender la psicología del color no es solo para diseñadores o creativos, es para espectadores, para consumidores, para personas. Porque entender el color es entender por qué una escena te emociona, por qué una marca te genera confianza, por qué una película se te queda dentro o por qué una estética te atrae sin saber explicar el porqué. Y también porque cuando entiendes el lenguaje visual, dejas de ser solo receptor y te vuelves observador. Como ves, este vídeo no es de rojo significa esto y azul esto. Esto es solo la superficie. Este es el inicio de mirar el color como lo que es, un idioma silencioso que habla todo el tiempo. Y a partir de aquí iremos entrando en ejemplos de cine, de moda, marcas, escenas concretas, porque el color no solo se ve, se siente. Y muchas veces te guías sin que lo notes. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Ya veis que a partir de aquí van a haber muchísimos vídeos más dedicados a esto, como el que ya hubo del Technicolor. Y nada, espero que os haya podido inspirar, que os haya gustado, que os dé curiosidad saber más. Y ya sabes, a la próxima vez que veas algo que te impacte de alguna manera, pregúntate, ¿de qué color es eso?